tengan todos ustedes, amigos que ven el programa Restaura TV. Les queremos dar un cordial saludo esta mañana y, y desearles que la estén pasando excelentemente bien. El día de hoy vamos a hablar de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y vamos a hablar de esta carta porque la verdad es que durante la semana estuve platicando con un hermano de otro país, y nos hemos dado cuenta de una situación que está sucediendo con un amigo, con un siervo del Señor en ese país. Y hay algunos puntos que se me hicieron muy interesantes que tienen algo que ver con la carta a Filemón. Entonces, la carta a Filemón es la carta más pequeña que el apóstol Pablo escribió. Es una carta que fue escrita alrededor del 65-70 después de Cristo. Es una carta que el apóstol Pablo escribe ya en su vejez, siendo prisionero. Algunos piensan que ya era prisionero en Roma, otros creen que era prisionero en Éfeso o en algún otro lugar. Entonces, esta carta es una carta muy corta y básicamente consta de tres partes. ¿Sí? La primera parte es un saludo que el apóstol Pablo le da a Filemón. La segunda parte de la carta es uh, el resaltar el amor de Filemón por los santos, que aparentemente la persona, este hermano Filemón era muy apreciado, muy querido por la gente en donde él trabajaba, que era en el área de Colosas. Él fue incluso reconocido como el obispo de Colosas. Y una tercera parte que habla o pide por Onésimo, que era un esclavo que aparentemente había escapado de su amo, que era Filemón. Algunas personas consideran que Filemón, Apia y Aristarco, Filemón era el padre de familia, Apia era su esposa y Aristarco aparentemente, no, perdón, Aristarco no, Arquipo era eran discípulos de Jesús. Aparentemente fueron de los 70. Eso es lo que dicen algunas personas. Otras personas dicen que ellos fueron evangelizados por el apóstol Pablo, y es así como ellos vienen al Evangelio. Entonces, esta carta se da en medio de una controversia algo interesante, porque algunas personas que eran partidarios de tener esclavos, los esclavistas, decían que no era pecado tener esclavos, que estaba bien, se podían tener esclavos. Y los abolicionistas decían, no, es que en esta carta el apóstol Pablo está escribiendo de que todos somos iguales delante de Dios en Cristo. Entonces cada quien toma una postura en la que ellos dicen que tienen la razón, ¿verdad?, con respecto a ciertas prácticas. La verdad es que no vamos a entrar en la controversia de los esclavos, de que si es correcta la esclavitud o no, porque de hecho la esclavitud en la época romana era algo muy interesante. Existen dos tipos de esclavitud: la esclavitud que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, que es cuando una persona tenía deudas y entonces se podía ofrecer como esclavo ante su deudor, y entonces le iba a servir por un tiempo hasta que llegaba un año de jubileo. Cuando llegaba el año de jubileo, si esta persona decidía quedarse como esclavo porque se había sentido bien con su amo, entonces ellos tenían todo un proceso, todo un ritual a través del cual ellos eh, ponían el lóbulo de la oreja en la pared de la puerta del amo, se le hacía una incisión y vaya, que esto incluso actualmente ha sido una situación que en algunas iglesias se comenta cuando una persona está utilizando piercings, está utilizando muchos aretes o algo que tiene que ver con la cuestión de la esclavitud voluntaria, en la que las personas se volvían esclavos de un amo por una situación permanente. Ahora, en el caso de las personas que utilizan este tipo de joyería o bisutería, pues bueno, lo hacen con otra intención, aunque hay quien afirma que espiritualmente hablando están imponiéndose una carga de esclavitud.
tanto el hacerse marcas en la piel, que son los tatuajes, como el hecho de hacerse piercings o cosas así. Entonces, son algunas de las enseñanzas que hay actualmente que están a lo mejor no tan fundamentadas algunas con la Biblia, que definitivamente deben de tener algún impacto espiritual en las personas. Yo personalmente creo que sí. Yo creo que sí existe alguna situación así, pero respeto también a las personas que creen diferente como yo creo al respecto. Entonces, este tipo de esclavitud que había en la Biblia para saldar deudas, en la que una persona se vendía a sí mismo, inclusive podía vender o entregar a su familia en esclavitud, este, como consecuencia de un adeudo. Inclusive la Biblia menciona Jesús en la parábola de los dos deudores, en la que uno le debe mucho a su deudor, vaya, a su patrón, a su amo, y entonces este viene y le suplica que le perdone la deuda, y el amo le perdona la deuda, y luego él sale de ahí y va y le cobra la deuda a un consiervo, ¿verdad? Y lo está acosando hasta que lo lleva al alguacil y lo ponen en la prisión. Entonces el amo le manda a hablar y muy molesto le dice, ¿cómo es que no perdonaste la deuda si yo te perdoné la deuda a ti? Y esto pudiera ser incluso otro argumento abolicionista, ¿verdad? En el cual las personas pudieran decir, bueno, la esclavitud no está permitida. En la época de los romanos era eh, algo, no sé si diferente, ¿verdad? Pero los romanos tomaban como botín a las personas cuando ellos atacaban un lugar. Eso sucedió mucho en la región de Galia, que es lo que se conoce actualmente una parte como Francia. Entonces llevaban esclavos galos a diferentes lugares de Roma o de Medio Oriente, o pasó también en el tiempo y esto es antes de Cristo, de Tales de Mileto, por ejemplo, que fue vendido como esclavo, y no sé, creo que en el caso de Platón o Aristóteles, no sé exactamente quién de ellos fue el que también fueron llevados como esclavos, y entonces los esclavos tenían diferentes categorías en el imperio. Había esclavos que eran utilizados cuando se tomaban a estas personas como botín en las guerras, se llevaban desnudos porque era una manera de exhibir al vencido, y aparte de que las personas que iban a adquirir un esclavo eh, pudieran ver si estaban bien de salud, si era una persona inclusive atractivo o atractiva. Hay datos inclusive de emperadores romanos que fueron hijos de esclavos que fueron liberados. Había toda una ley en la que ellos podían acumular cierta riqueza, y después con cierto tiempo ellos podían pagarle a su amo eh, el dinero que ellos le habían invertido al comprarlo. La ley de los esclavos era algo muy interesante en Roma, porque la ley decía que si el esclavo escapaba, el amo estaba comprometido a denunciar el escape de este esclavo. Si él no lo denunciaba, él mismo iba a ser objeto de sanciones. Para esto lo hacían pues para que no fuera a haber un desorden, ¿verdad?, en el reino, en la situación de que los esclavos pudieran escapar nada más de así. Tenía que hacer todo un proceso el amo para poder deshacerse de su esclavo, y tenía que pagar ante el gobierno romano, la libertad de ese esclavo. Por eso esto no era una situación nada sencilla. Cuando Pablo le escribe a Filemón, porque está intercediendo por este siervo Onésimo, él mismo le está diciendo, ¿sabes qué, Filemón? Te estoy pidiendo que pagues la deuda de él. Entonces, si este esclavo que había escapado tenía una deuda ahí con él tenía que ir a cubrirla. Entonces no era una situación nada más de decir, bueno, pues ya regresó el esclavo, pues él tenía que denunciarlo. Cuando regresara este esclavo tenía que ser denunciado, porque si no se iba a convertir en un desorden esto en esa época, ¿no?
Los esclavos en la época del Imperio Romano, en especial la época del primer siglo después de Cristo, podían llegar a costar hasta unos $1,500, o sea, costaban varios miles de dólares, no eran baratos. Tener un esclavo no era una cuestión económica. Los esclavos podían desarrollar labores de minería, por ejemplo. En el caso de los que eran mineros, pues ellos sabían que estaban condenados a una muerte segura porque estaban aspirando polvos, gases que les provocaban la muerte temprana. Había otros que eran utilizados como agricultores, como pastores, e inclusive se vendían personas muy cultas como esclavos, como fue el caso de algunos filósofos griegos que les comentaba hace rato. Entonces, este tipo de personas eran empleados dentro de las casas como mayordomos, como institutrices, eran inclusive médicos, eran esclavos que estaban dentro de la casa para atender a sus patrones. Los que no eran así eran varones, pues que eran llevados para trabajos rudos, y a las mujeres las utilizaban inclusive desde niñas para la prostitución. Entonces toda esta situación de la esclavitud era todo un negocio. Yo recuerdo haber visto por ahí una película que se llama Sublime Gracia, donde habla del tema de la esclavitud, pero en la época del siglo XVI aproximadamente, cuando John Newton escribe esta canción que se llama precisamente Sublime Gracia. Este señor, John Newton, era un vendedor de esclavos. Dicen que llevaban barcos de Inglaterra a Jamaica y a Haití, que podían llevar hasta 600 esclavos y se les morían 400. Hacían un barco que tenía muchas como gavetas, y ahí los metían encadenados, iban perdiendo muchos de ellos. Entonces la cuestión de la esclavitud era una situación bastante seria, y ellos siendo creyentes, el primer ministro de Inglaterra siendo creyente y habiendo sido amigo de este hombre John Newton, empiezan a luchar por la abolición de la esclavitud, inclusive antes que los Estados Unidos. ¿Sí? Ellos recibieron la libertad, tanto los ingleses como los canadienses dieron libertad a los esclavos, porque ellos decían, si la gente cree que la esclavitud no es pecado, entonces ¿qué es pecado? Eran situaciones muy injustas para las personas que eran transportadas y traficadas como esclavos. Entonces, volviendo al tema de Filemón, aquí dice, en la salutación inicial, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está haciendo, como les decía hace rato, una introducción a la carta, donde se está refiriendo a Filemón, a su esposa y a su hijo, que habían sido colaboradores con Pablo en la predicación del Evangelio. Estos personajes que aparecen aquí, aparentemente Filemón era un hombre adinerado, porque tenía esclavos, y él fue una persona que se convirtió a Cristo, y en un tiempo después, ¿verdad?, cuando Nerón empezó a perseguir a la iglesia cristiana, él fue muerto, fue lapidado. Él, su esposa y su hijo fueron lapidados, inclusive Onésimo también, el esclavo. Había reportes que llegó a ser obispo de la ciudad de Éfeso y también fue lapidado. Entonces, bueno, esto es un poquito de la historia de estos personajes que se mencionan aquí, que obviamente desempeñaron un rol muy importante en la predicación del Evangelio en toda esta parte del este europeo, ¿verdad?, y de Asia, en aquella época. Y luego viene resaltando el amor de Filemón y dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
Este hombre era un hombre bien afamado, era afamado de que era una buena persona, de que era un buen cristiano. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está con vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Miren, el nombre Filemón significa el que sirve. Era una persona que servía o el que conforta. Él era una persona que daba confort, que daba aliento a las personas, a los cristianos de la época. Después de esta introducción que él da, donde le está recordando a Filemón lo que él es, él está diciendo, hermano Filemón, recuerda que tú eres el que da confort, recuerda que tú eres el bueno, muchos han sido confortados por ti. Dice, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Esto está hablando de que había una relación muy interesante, muy estrecha entre los dos, en la cual Pablo y Filemón eran amigos cercanos. Y le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aparentemente Pablo, estando prisionero, conoció a este siervo, a este esclavo que había escapado, que se llamaba Onésimo. Él, como les decía hace rato, aparentemente esta carta fue escrita lejos de donde estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Perdón, de donde estaba Filemón. Pudiera haber sido Roma, pudiera haber sido otra ciudad, a lo mejor Éfeso, ¿verdad? Como comentábamos ahorita que Onésimo fue reconocido después como obispo de Éfeso. Muy probablemente después de que se escribe esta carta, él regresó a Pablo para seguir sirviéndole. Entonces, él ya era prisionero y en la prisión él conoce a Pablo y Pablo le comparte el evangelio a Onésimo y Onésimo se convierte a Cristo. Aparentemente algunos dicen que Onésimo había huido de Filemón porque le había robado. Entonces, por lo que aquí respecta a él, obviamente Filemón debió haberlo denunciado y al recibirlo de regreso, obviamente él tenía que pagar el adeudo de Onésimo, aunque lo que él le debía, es decir, lo que Onésimo le debía a Filemón, como ya había sido denunciado, tenía que pagarlo Filemón para poder mantenerlo a él con vida y para poderse mantener él libre también de tener deudas con la justicia romana en aquella época. Entonces dice, el cual en otro tiempo fue inútil para ti y a mí, nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en tu lugar me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, él está diciendo, Pablo le está diciendo, te lo voy a mandar de regreso. ¿Sí? Él me sirve aquí. Es más, yo lo podría tomar aquí para que él me sirviera en tu nombre y que él haga lo que tú no puedes venir a hacer por mí aquí en la prisión. Pero yo no quiero que esto sea forzoso, sino que sea algo voluntario. Te lo voy a mandar de regreso para que tú lo recibas ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. O sea, lo que está haciendo Pablo ahí es que le está diciendo a Filemón, Filemón, paga la deuda de él, ¿sí? Y me lo mandas de regreso. Imagínense ustedes, por ejemplo, que tuvieran un empleado aquí que se te va de tu negocio, te roba algo y luego de repente un buen amigo tuyo te lo manda de regreso con una carta que te dice, ¿y sabes qué? Lo que él se robó, pues cúbrelo tú y me lo mandas de regreso pagado con tu propio sueldo porque yo lo ocupo. Entonces es una situación que uno dice,
La relación entre Pablo y Filemón tenía que ser una relación muy buena para que él estuviera pidiendo esto, ¿sí? Entonces dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, en el verso 17. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjense, esto es algo muy interesante. Pablo no es la única vez en la que dice, ponlo a mi cuenta. Cuando se refiere incluso también a cuestiones de pecado, cuando hay situaciones en las que una persona le es deudor de pecado a otra, él le dice, perdónalo, yo te lo pago. ¿Sí? Y aquí a Filemón le dice Pablo, yo Pablo lo escribo lo escribo de mi mano y lo pagaré, pero no por no decirte que aún tú mismo me debes también. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Sí, yo te lo pago, pero te recuerdo que inclusive tú me debes en cuanto a tu salvación, en cuanto a lo que tú tienes, tú me debes. Por eso yo creo que es más probable que Filemón le haya compartido el apóstol Pablo y que él se haya convertido por la predicación de Pablo, que haya sido uno de los 70 discípulos que mandó Jesús a predicar. Porque Pablo le está diciendo, tú me debes lo que tú eres. ¿Sí? Y dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Algunas otras versiones dicen, sí, hermano, te quiero manipular. Sí, hermano, te estoy... Tú puedes decir, ah, Pablo, qué manipulador. No, te lo digo abiertamente, sí te quiero manipular. Es decir, sí te quiero cobrar en cierta manera el favor, pero no para mí, sino para que le hagas un bien a este hombre. ¿Sí? Dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, él sabía que Filemón iba a responder. Él sabía de esa relación tan buena, tan estrecha, tan bonita que tenía con él, con Aquipa, con su esposa Apia y con Arquipo, perdón. Él sabía que, que ellos iban a responder. Él sabía que Filemón habría de responder. Dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, ellos estaban orando por la libertad de Pablo y ellos sabían que Pablo en algún momento habría de ser liberado. Entonces, muy probablemente cuando se refiere a esta prisión, no es en la prisión en la que Pablo fue ejecutado. Aunque él era un hombre ya mayor, porque él dice, te escribo ya anciano, eh, él no había sido todavía procesado por los romanos, como lo que nosotros sabemos que le fue asignado ya en los últimos días de su vida un centurión que él era el que lo transportaba, porque Pablo apeló a César en un juicio por ser ciudadano romano. Entonces, el apóstol Pablo al hacer esto le está pidiendo a Filemón que él pague la cuenta, que él se haga responsable de su esclavo. ¿Y por qué saqué todo este tema ahora? ¿Por qué me interesó tomar el tema de, la, de la carta de Pablo a Filemón? Y bueno, pues es porque durante la semana que les digo que estuve tratando un tema un poco complicado de un pastor en otro país, en Sudamérica, que cayó en una situación pues de pecado. Empiezo a recibir cartas o no cartas, o sea, mensajes tanto orales como escritos en mi teléfono de parte de su membresía de la iglesia, algunos algo desgastados por haber vivido una situación difícil, por haber tenido que lidiar con un problema que no estaban preparados a lo mejor para lidiar, otros muy molestos pidiendo que el pastor ya no pudiese ministrar, que su esposa tenía que ser puesta en disciplina, etcétera. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque como el apóstol Pablo le dice a Filemón, le dice, mira Filemón, recibe a Onésimo, porque Onésimo que es el nombre de él es el que sirve, el nombre de Filemón es el que da consuelo.
Dice, recibe a Onésimo porque él me ha servido en tu nombre. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, yo me pude dar cuenta aquí, en medio de toda esta situación complicada, que, que las personas están pasando por alto el servicio que el pastor ya les dio. Muchos de estas personas que están molestas, que yo no dudo que tienen, y no descalifico su molestia, y no descalifico el hecho de que, por ejemplo, si una situación así llega a suceder, pues entre nosotros en mi iglesia o en otra aquí en mi país, ¿verdad? Que es México, este, pues yo no digo que a una persona que esté en pecado, que está presidiendo, pues se le apoya a que él siga pecando y a que él siga mal y a que él siga cometiendo errores o atrocidades o situaciones así. Vaya, hemos visto con algunas iglesias evangélicas y con iglesia católica también que las personas que presiden eventualmente han cometido errores graves que merecen ser sancionados, que merecen que no únicamente la iglesia, sino también las autoridades le pongan un fin a esa situación. Este, yo estoy de acuerdo con que esto pues eventualmente suceda, ¿no? De que uno diga, bueno, vamos a tener que denunciar. En algún momento, por ejemplo, me tocó platicar con una iglesia en la Ciudad de México, con los líderes de esta iglesia, en el cual ellos se enteraron que el pastor y su esposa habían estado abusando sexualmente de niños. Y entonces cuando entró el pastor nuevo, ahí no era, perdón, pastor nuevo, era un feligrés que llega después a ser el pastor de la iglesia. Ellos dijeron, ¿sabes qué? A nosotros no nos importa que él sea el pastor, lo vamos a denunciar y este hombre tiene que ir a la prisión. Y, y lo hicieron así, y esta persona tuvo que ir a la prisión para pagar por lo que estaba haciendo, porque lo que él estaba haciendo era incorrecto, estaba dañando niños y niñas en situaciones que pueden costarles a estas personas mucho tiempo recuperarse del problema, o a lo mejor no lo van a lograr. Entonces yo creo que sí, eventualmente si tú estás viviendo una situación en la que estás siendo afectado por alguien de la iglesia, pues, o tu familia está siendo afectada por alguien de la iglesia, pues creo que eventualmente sí vas a tener que recurrir a las autoridades cuando son situaciones así, y vas a tener que denunciar, igual que cualquier otra persona, ¿sí? Nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que en muchas ocasiones tenemos la piedra en la mano siempre bien pesadota para estar acusando y para estar hablando de los sacerdotes católicos que han cometido actos de pedofilia. Estamos muy molestos con eso. Y yo he comentado con algunos amigos también evangélicos y les digo, bueno, el problema con nuestras iglesias evangélicas, que a veces la gente cree que ese tipo de cosas no suceden, es que sí suceden, pero no se denuncian o quedan ocultas porque tenemos muchas diferentes denominaciones y no hay una investigación grande como la que sucedió con la Iglesia Católica. Pero también sucede, yo creo que no en la misma proporción, porque las circunstancias que viven muchos pastores evangélicos son muy diferentes. Para empezar, la mayor parte de los pastores evangélicos son gente que son casados. Entonces, al ser casados, pues en cierta manera tienen un perfil diferente al de un sacerdote. Ya de ahí de pura entrada tenemos que en eso existen ya diferencias, aunque la gente puede decir, no, el que es malo, etcétera, pero sí hay ciertos grupos que eventualmente son más susceptibles de cometer este tipo de delitos. Pero bien, el tema ahora no es el abuso sexual, sino la situación que está sucediendo con este pastor, que es, vaya, la cuestión práctica que yo le veo ahora a este tema. Empiezan a enviarme mensajes en los cuales ellos están queriendo ver sangre, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención. Y esto es un llamado de atención para las personas que convivimos dentro de las iglesias evangélicas. El por qué cuando una persona cae en pecado, sobre todo un líder,
en vez de ayudarle a restaurarse, porque si lo vemos que está en malas condiciones, lo abandonamos, lo dejamos solo. Algunos dicen somos el único ejército que patea a sus soldados. Es muy curioso porque uno de los hermanos con los que estuve platicando para ayudar a restaurar a este hermano, yo le decía, oye, tú eres militar, porque es un hermano que trabaja para la Fuerza Aérea de su país, tú eres militar, y tú sabes que cuando hay un hombre caído en la milicia, cuando está en la guerra, entonces los demás soldados van a rescatarle. Hay historias muy interesantes, algunas muy bonitas de lealtad, de compañerismo y de amistad con respecto a soldados que quieren volver a rescatar a sus amigos que quedaron caídos. Y a veces esos amigos hemos visto en algunas historias que pues son personas que quedaron seriamente dañados, ¿verdad? Son personas que quedaron a lo mejor mutilados, ciegos, quedaron mal de sus facultades mentales, ¿sí? Quedaron perdidos a lo mejor en la esclavitud, en los países en los que ellos fueron tomados cautivos. Y esto eventualmente nosotros como evangélicos, como cristianos, también lo llamamos una guerra. Estamos en una guerra contra las huestes del mal, contra Satanás. Y cuando vemos que nuestros hermanos caen, en vez de ayudarlos, los abandonamos, les damos la espalda, les retiramos nuestro apoyo económico. A mí me ha llamado mucho la atención, esta es una situación que he visto con mucha frecuencia, que eventualmente tienes un pastor que, por ejemplo, cae en el vicio de la bebida y la iglesia, la feligresía e inclusive a veces hasta autoridades de la iglesia le dan la espalda y lo dejan sin ningún ingreso. En alguna ocasión yo intercedía por un pastor que, que cayó en esto y yo le decía a su superintendente de su organización, yo le decía, oye, qué bien que ustedes toman decisiones por las vidas de las personas. Le dije, ¿te diste cuenta que cuando tú despediste a este pastor, lo dejaste sin un centavo y al siguiente día él tenía que pagar la renta de su casa y tenía que pagar el agua y tenía que pagar la luz y el teléfono? Y ni siquiera los no creyentes despiden a alguien así, por lo menos le dan una liquidación y lo dejan que pueda continuar. Digo, ya lo liberaste, ya lo sacaste del cargo, pues ya te vas tú por tu cuenta y yo por la mía, pero si fue tu empleado, lo despediste peor que los no creyentes. Y hermanos, esto no puede pasar, esto no puede ser así. O sea, sobre todo cuando estamos hablando de personas que están dispuestos a reconocer el problema que tienen, porque estoy hablando de personas que reconocieron su problema, que reconocieron que ellos estaban regresando a sus antiguos vicios, a su antigua manera de vivir, y están pidiendo ayuda, están diciendo, hermano, me estoy hundiendo y te estoy poniendo la mano, por favor, tómame la mano y sácame de donde estoy cayendo, y, y en vez de ayudarles, les abandonas, porque, ay, pues es que yo me sentí muy mal con el problema y ya mejor prefiero, pues desafiliarme de la iglesia, irme a otro lugar, hacer otra cosa. Hermano, no te quiero ofender, no quiero ofender a nadie con esto que estoy diciendo, porque yo sé que eventualmente las personas que están viviendo este problema a lo mejor van a ver este programa. Y de veras que no les quiero ofender. Pero cuando tú has estado en problemas, ¿quién ha estado ahí a tu lado? Cuando tú necesitaste de Cristo, ¿quién estuvo ahí a tu lado? ¿No fue acaso el pastor de tu iglesia? ¿No fue acaso tu líder? ¿Sí? Y de veras, no te estoy pidiendo que tú solapes el pecado, no te estoy pidiendo que pases por alto eso, no te estoy pidiendo nada que sea anticristiano. Si tú tienes un amigo, un líder o un pastor de tu iglesia que está en esas condiciones, ¿hasta dónde está tu mano y hasta dónde está tu madurez para ayudarle? Porque cuando tú le retiras toda tu ayuda, en vez de que esta persona salga adelante, lo que estás haciendo es hundirlo más en sus problemas. Si está cayendo en un pozo, tú estás tomando palas de tierra y se las estás echando para que termine de quedar sepultado. Y la pregunta es esto,
¿Tú crees que el ejército de los Estados Unidos haría eso? ¿O tú crees que los ejércitos de los países musulmanes harían eso? Que dejen a su soldado ahí caído y que no lo intenten rescatar. Si los soldados, si los ejércitos de gente que no cree en el Señor, que no cree en la misericordia, ellos van y le rescatan, pues con mayor razón nosotros. Por eso aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a Filemón, le dice, mira, Filemón está en un problema, perdón, Onésimo está en un problema. Onésimo fue ladrón, escapó, ahora es creyente, ahora es hermano en Cristo. Por favor, y si aún te cuesta algo económicamente, quiero recordarte que incluso tú me debes a mí. Y todo esto para garantizar, o ellos, Onésimo sabía que con esa carta del apóstol Pablo al llegar a Filemón, Filemón iba a tener que obedecer. Y yo creo personalmente que en esa época, dada la reputación de Filemón y cómo estaba la situación, uh, yo creo que Filemón lo hizo con gusto. ¿Sí? Yo creo que Filemón apoyó a Onésimo con eso, porque después, de manera histórica, no bíblica, de manera histórica hay datos de que Onésimo fue obispo de Éfeso. Y tanto él como sus amos fueron lapidados. Tiempo después de esta carta, ellos fueron lapidados, ellos dieron su vida, ellos fueron mártires, fueron sacrificados por el Evangelio. Ellos fueron sacrificados, como les decía en otras ocasiones, para que esta Biblia que tenemos ahora aquí en nuestras manos, para que el legado que ellos dejaron nos pudiera llegar. A lo mejor ellos no fueron los escritores, pero se escribió de ellos. Esa carta a Filemón está escrita ahí, porque Filemón tuvo un esclavo que se llamaba Onésimo. Y donde tenemos una situación de una persona que está en problemas, que es creyente, que está en problemas con la justicia, y que tanto Pablo como Filemón estuvieron dispuestos a darle la mano, estuvieron dispuestos a ayudarle. Esta situación de que aún a pesar de que él hubiese estado metido en un problema legal por haber huido como esclavo, por haber quizá robado de su patrón, pues hubo espacio para el arrepentimiento, y hubo espacio para el perdón, y hubo espacio para la misericordia del patrón, para que esto pudiese, digamos, cerrar este círculo perfecto, ¿verdad?, de bendición para él. Hermano, cuando tú estás en problemas, ¿a quién le hablas? O ocultas tu pecado y disimulas y dices, ¿sabes qué? Yo soy perfecto, yo no cometo ningún error. ¿Sí? Yo creo que debemos de ser muy justos y debemos de ser muy misericordiosos y muy amorosos en el sentido cristiano y decir, si esta situación pasó con este hermano, pues tenemos que echarle la mano. Definitivamente Dios es un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades. Cuando Pedro le preguntó hasta cuántas veces habré de perdonar a mi hermano, le dijo hasta 7, así como que hoy, o sea, el que perdona 7 veces es el que es muy bueno. Y él les dice, hasta 70 veces 7. ¿Sí? En algún momento escuchaba a un hermano que decía, la cuestión del pecado para Dios no es ningún problema, porque Él pagó por nosotros. Eso ya está cubierto. El problema de la reincidencia en el pecado nos afecta a nosotros, no afecta a Dios. ¿Sí? Nos afecta a nosotros en lo personal y tenemos que dejar de hacerlo y tenemos que dejar de obrar mal por bien nuestro primeramente, ¿sí? Y después por los demás, pero por tu propio bien. Si tú eres alcohólico, si tú eres drogadicto, si tú eres ladrón o si tú eres mujeriego, lo que sea que el pecado que tú tengas, si tú reincides en esos pecados, a la persona que estás afectando es a ti mismo. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que está así, que se acerca y te dice, oye, yo sé que yo he cometido pecado, yo sé que yo he cometido errores, yo sé que lo estoy haciendo mal,
por favor ayúdame. Pues yo creo que debemos de tener la suficiente misericordia y el suficiente amor también, el suficiente temple para decir, ¿sabes qué? Sí te voy a ayudar. Yo creo que como personas tenemos que estar bien conscientes de que las personas que estamos dentro de la iglesia somos gente pecadora y que por esa gente pecadora como tú y como yo, Cristo vino a pagar. Y que si yo no soy el que está inmiscuido en cierto pecado ahora, digamos, si yo no estoy inmiscuido en robo, a lo mejor puedo estar inmiscuido en chismes, o puedo estar inmiscuido en celos, o puedo estar inmiscuido a lo mejor en adulterio, o en fornicación, o en vicios. No lo sé. Todos somos pecadores. Entonces tenemos que tener en consideración que hemos sido rescatados y que delante de Dios todo pecado es nada más eso, es pecado y Él ya lo resolvió. Ahora nosotros tenemos que resolver. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que solapar a las personas que están cometiendo pecado deliberadamente y que no les importa y que están pasando por encima de los demás. Yo creo que son personas que sí necesitan ser corregidos, que sí necesitan que se les aplique una disciplina por su propio bien, para que ellos puedan acercarse después a Dios de una manera apropiada. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana por este tiempo y yo quisiera hacer una oración breve ya para terminar. Y bien, Señor Jesucristo, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos das de escuchar de tu palabra, de haber leído esta hermosa carta a Filemón, que es una carta muy cortita pero muy concisa, muy interesante. Te pido que los valores que están siendo promovidos aquí, que los consejos que Pablo le da a Filemón, las peticiones que él le hizo a Filemón, sean en alguna forma aplicables para nosotros cuando tengamos que apoyar a los que han caído. Señor, te damos gracias porque tú nos pones tu palabra en nuestras manos para que la podamos aprender y reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos vemos el próximo domingo con otro tema que puede ser de relevancia, de interés para nosotros. Hasta luego, bendiciones.